Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios, ¿no?, con relación a nuestro examen parcial de esta semana 8. Bien, entonces vamos a ver entonces lo que es el logro de sesión, en el cual al finalizar la sesión, ustedes los estudiantes van a resolver ejercicios sobre alquenos, alquinos e hidrocarburos aromáticos, alcoholes y ésteres en base a la nomenclatura yupa y las propiedades de estos compuestos orgánicos para reforzar su aprendizaje siguiendo un procedimiento lógico y coherente, fundamentando e interpretando sus resultados. Tenemos entonces nuestro primer ejercicio, en el cual, como vemos, se trata de la estructura de una cadena cíclica que está conteniendo enlazados radicales y esta cadena cíclica tiene dobles enlaces. Bien, entonces lo que debemos hacer es identificar primero a los radicales. Una vez que ya sabemos que la cadena principal entonces es esta cadena cíclica con dos dobles enlaces, entonces los radicales tenemos que irlos identificando. Entonces tenemos acá el primer radical, que es un ciclo de 3 carbonos, sería entonces el ciclo, ¿no?, el ciclo propil, ¿no?, el nombre de este radical. Por acá tenemos entonces el isopropil, ¿cierto?, por la forma de la estructura que tenga. Y acá tenemos también por la forma que tiene el sec-butil, ¿correcto? Entonces ya hemos identificado los radicales. Ahora lo que tenemos que hacer es numerar la cadena principal para poder entonces determinar el nombre del compuesto, ¿cierto? Como vemos, de acuerdo a los dobles enlaces, tener en cuenta que ellos tienen la prioridad ante los radicales, ¿cierto? Por lo tanto, hay que ubicar la posición más baja de los dobles enlaces, pero también de paso, como es una cadena cíclica, buscar que los radicales también tengan o puedan tener la menor posición. Por lo tanto, evaluando la estructura de la cadena principal cíclica, entonces veo que la posición menor entonces caería en este carbono, sería ahí el carbono 1. Luego sería de manera consecutiva 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Entonces sería la numeración de la cadena principal, que en este caso es la cadena cíclica. Una vez numerado, entonces ya está listo para poder dar su nombre. ¿Cuál sería su nombre entonces? Su nombre sería empezando por los radicales en el orden alfabético, en el cual primero sería el sec-butil, ¿cierto?, que está en posición 6. Entonces su nombre será 6-sec-butil, ¿no? Luego seguiría el ciclopropil, que está en posición 5, 5-ciclopropil. ¿Bien? Y luego el isopropil, que está en posición 2, ¿no? Entonces 2-isopropil. Y luego la terminación carboxílico, ¿correcto? O la cadena principal, que es la estructura del ciclo de 6 carbonos, ciclo hexa, ¿cierto? Ciclo hexa. Y luego la ubicación de los dobles enlaces que están cayendo entonces en posición 1,3, ¿cierto? Y la terminación, ¿no?, di, porque son dos dobles enlaces, y eno porque es un alqueno. Y de esa manera entonces estamos dando el nombre de este compuesto, el cual al analizar las alternativas, pues vemos que la alternativa es 6C, disculpen, sería la respuesta. 6-butil, ahí está, 5-ciclopropil, 2-isopropil y luego ciclohexa 1,3 dieno. Entonces la respuesta sería, ¿no?, este compuesto. Muy bien, entonces tenemos un primer compuesto. Ahora vamos a desarrollar un segundo compuesto, en el cual se trata sobre estructura de benceno, ¿no? En este caso sería nomenclatura sobre hidrocarburos aromáticos. Bien, veamos entonces qué es lo que vamos a hacer. Como ven, ¿no?, una vez que ya hemos visto, lógicamente, ¿no?, la estructura y los radicales que tiene, entonces quiere decir que la numeración va a empezar por el extremo de la
Muy bien. Entonces, el benceno es la estructura principal, ya que se trata de un hidrocarburo aromático, entonces al analizar. Por lo tanto, hay que identificar los radicales. Entonces, acá tenemos un radical metil, acá tenemos un radical etil, un radical metil, y por acá un radical propil, ¿cierto? De 3 carbonos, propil. Ahora hay que numerar la cadena principal del compuesto, ¿correcto? Entonces, quiere decir, buscando lógicamente la posición más baja para estos radicales, que están de manera consecutiva, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la posibilidad de poner número uno sería en este carbono o en el carbono que está en la parte inferior, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el nombre de este compuesto que está basado en el benceno? Lógicamente su nombre será numerando. Empezaremos por el metil, ¿no? Por el orden alfabético. Primero el metil y luego el propil. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la estructura tendrá el siguiente nombre. Empezamos por los radicales en el orden alfabético. El radical etil, que está en posición 2. Entonces, su nombre sería, ¿no?, el 2-etil, ¿cierto? 2-etil, entonces lo ponemos acá. 2-etil. Luego seguiría, muy bien, entonces 2-etil. Luego, ¿quién sigue en el orden alfabético? Seguirían los metil, que están en posición 1 y 3, entonces sería 1,3 dimetil. Luego el radical propil, que está en posición 4, 4, ¿cierto? 4 propil. Y luego la cadena principal, que en este caso es la estructura de benceno, entonces acá sería benceno, ¿cierto? Muy bien, de esa manera entonces damos nombre al compuesto, a este benceno, y procedemos a desarrollar para obtener el nombre del siguiente compuesto, que viene a ser el anillo del benceno enlazados dos radicales etil iguales, ¿cierto? Entonces el procedimiento es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar los radicales. Entonces en este caso es el radical etil, y por acá tenemos otro radical etil. Entonces, como la cadena principal es el benceno, numerando la cadena principal, buscando las posiciones más bajas para los radicales, entonces quiere decir que por cualquiera de los dos etil sería la numeración 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eh, siguiendo los procedimientos Yupa, entonces estamos dando los nombres a estos compuestos, ¿cierto? De acuerdo a los grupos funcionales. Listo, entonces una vez que tenemos la numeración, entonces em, empezamos, ¿cierto? Por los radicales, que serían entonces eh, 1-metil. Entonces su nombre será el 1,3, ¿no? Vamos a ponerle entonces azul. Entonces sería 1,3, ¿cierto? Dietil, 1,3 dietil. Y luego la estructura del benceno, entonces sería benceno. 1,3 dietil, benceno. ¿Correcto? Entonces sería el nombre de la estructura. Nuevamente me piden dar el nombre de la estructura de estos compuestos, pero ahora se tratan de alcoholes, ¿no? Lo anterior han sido hidrocarburos aromáticos, ahora me piden de alcoholes. Entonces, para ello, entonces ubico también la cadena principal que tiene cada uno de ellos. Entonces, quiere decir que al decirme 3 pentendosol, la cadena principal es el penten, que viene a ser la pentanona, ¿no? Entonces, digo, señalamos 5 carbonos: 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, diseñamos los 5 carbonos que nos piden. Y ahora sí, hay que ubicar, ¿no? De acuerdo a al nombre, ¿no? No dice 3 pentenas, entonces quiere decir que en posición 3 está el doble enlace, ¿cierto? 1, 2, 3.
Entonces ahí tenemos el doble enlace en posición 3, ya que me dice 3 pentén. Muy bien. Entonces, como nos dicen 3 pentén, entonces en posición 3, por eso numeramos la estructura, ¿correcto? Vamos numerando entonces, empezando lógicamente en el orden que nosotros deseamos, porque son los que estamos diseñando la estructura, está la numeración, y por lo tanto al decirme 3 pentén, quiere decir que hay doble enlace en posición 3 que ya está ubicado, y luego hay un OH en posición 2. Quiere decir entonces que al, entonces, al diseñar la estructura, entonces en posición 3 al estar el doble enlace, y en posición 2 el alcohol, o sea, 2 OH, ¿cierto? Del alcohol. Muy bien, de esa manera entonces ya hemos colocado nuestros radicales y ahora sí lo que queda es completar entonces los diferentes elementos eh, de estos compuestos, ¿no? Muy bien, entonces acá sería CH3 porque hay un solo carbono con enlace, acá sería C y tres enlaces, entonces complementamos con un hidrógeno, entonces H. Entonces acá también tiene tres enlaces, faltaría uno, esta sería de esa manera. Y en el carbono 4 tiene también uno, 2, 3 enlaces, acá sería uno. Y en el carbono 5 sería, muy bien, entonces ahí tenemos el 3 pentén, entonces, y el alcohol que está en posición 2. Entonces aquí estamos completando a los carbonos con sus respectivos hidrógenos, acá sería CH3, y de esa manera obtenemos el 3-pentendosol. Igual manera, en el siguiente compuesto, ¿no? Donde nos dice 4-metil, 1,3 pentanodiol, entonces quiere decir que hay que dibujar la estructura de 5 carbonos, ahí está, y entonces en posición 4 está el radical metil, en posición 4. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay que numerar la estructura, la cadena principal, en este caso de nuestra estructura, ¿no? Entonces, numerando, lógicamente siempre empezando por la izquierda. Bien, una vez que hemos numerado, ahora sí comenzamos a colocar los radicales. Como uno dice, 4-metil, o sea, quiere decir que es un radical metil que está en posición 4. Entonces, 4-metil, ahí está, 4-metil. Luego, el, la cadena principal tiene dos radicales OH, ¿no? En posición 1 y en posición 3, entonces acá sería posición 1. Entonces, posición 1, el alcohol, y en posición 3 el otro alcohol. Entonces, pentano, diol. ¿Listo? Entonces, ya ubicamos entonces el 4-metil, 1,3, ¿cierto? Los alcoholes y la cadena principal que es el pentano diol. Entonces, ahora lo que nos falta es completar las tetravalencias de cada uno de los carbonos, ¿correcto? Para que quede perfectamente diseñada la estructura. Entonces, este carbono tiene dos enlaces, entonces sería CH2. Este carbono también tiene dos enlaces, sería CH2 para completar la tetravalencia. Este carbono tiene tres enlaces, entonces acá sería CH nada más. Este carbono tiene
Em, y así es como nosotros tenemos la estructura de este compuesto, ¿no? Acá sería CH y acá sería CH3, ¿no? Entonces, la estructura del compuesto, ¿correcto? Ahora nos dice determine la estructura también del siguiente compuesto, pero es un alcoxi, ¿no? 13-toxipentano. Entonces, primero ubicamos la cadena principal. En este caso sería la del pentano. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. En el cual en posición 3 está el radical etoxi, ¿cierto? Está muy bien. Una vez diseñada la estructura, entonces numeramos. Como siempre, hay que numerar para poder ubicar correctamente los radicales o lo que nos referencien sobre la numeración. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está entonces el péntano, en el cual en posición 3 está el etoxi, ¿cierto? Entonces colocando en posición 3 la estructura del etoxi, correcto. Entonces será, entonces 3 etoxi, entonces los etoxi que serían, ¿no? Oxígeno, CH2, CH3, ¿correcto? Está el etoxi. Y luego pentano quiere decir que tenemos, muy bien, ahí estamos entonces colocando el etoxi. Y luego, como nos dice pentano, que es la cadena principal, ahora lo que nos falta es completar la estructura en función a la tetravalencia, ¿no? Muy bien, entonces el primer carbono sería CH3 porque ahí tiene un enlace al otro carbono. Este carbono también tiene dos enlaces, entonces acá sería CH2, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. El carbono tiene, el carbono 3 tiene tres enlaces, entonces acá sería CH nomás. El carbono 4 sería dos enlaces, acá sería CH2. Y el carbono 3 tiene tres enlaces. Y quedaría de esta forma la estructura del 13-toxipentano. De igual manera sería para el 2,6 dimetil 4-metoxidiclamo. Entonces la cadena principal es de 7 carbonos, entonces diseñando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, una vez que hemos diseñado nuestra cadena principal, que es el hectano de 7 carbonos, 2, 4, 6, 7 carbonos, entonces la numeramos. Es muy importante la numeración, por eso estamos en cada ejercicio numerando. Entonces sería de esta forma. Ahí está entonces la cadena de 7 carbonos, en la cual hay que entonces hacer interactuar entonces el, los radicales dimetilo, ¿no? 2,6 dimetilo, o sea, quiere decir que en un carbono 2 está un radical metil, ¿no? Y en el carbono 6 también hay otro metil. Listo, una vez que hemos ubicado nuestra cadena, ya vamos colocando nuestros radicales, uno en posición 2 y el otro en posición 6, entonces sería, porque me dice 2,6 dimetil, está, y luego me dice 4 metoxi, entonces la ubicación de este compuesto, pues el metoxi, que viene a ser el oxígeno enlazado a
al grupo metil, ahí está el metoxi, y luego hectano. Quiere decir que el resto de la cadena es de cadenas abiertas de enlaces simples. Entonces acá sería CH3, acá sería CH, porque este solamente tiene 3 enlaces, a este carbono tiene 2 enlaces, entonces acá sería CH2. Este carbono tiene 3 enlaces, acá sería CH. El carbono 5 también tiene un solo. Listo. Entonces, chequeando 2,6 dimetil, 4 metoxi, y ahora sí el alcano, ¿cierto? Que es la cadena principal en la cual debe estar completada su tetravalencia, ¿no? Entonces, completando la tetravalencia, acá en el carbono 5 sería CH2, en el carbono 6 sería eh, CH, y acá en el carbono final sería CH3, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sería la estructura de este hidrocarburo del 2,6 dimetil 4 metoxietano. Bien, y acá tenemos ahora la estructura de un compuesto en el cual nos preguntan, por ejemplo, contiene un alcoxi. Entonces, al analizar, lógicamente la cadena principal sería la más larga que estamos señalando, y por lo tanto esto nos queda como radical. Entonces me queda el radical de 2 carbonos, radical de tox, ¿cierto? Radical de toxi. Por acá también tenemos otro radical que es el metil. Bien, acá también tenemos otro radical metil. Y la cadena principal, ¿cierto? Que es en este caso de 3, 6, 8 carbonos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, luego de haber identificado los radicales, hay que enumerar la cadena principal, teniendo en cuenta las posiciones más bajas para los dobles enlaces, ¿correcto? Entonces, la numeración al evaluar sería empezando entonces por este carbono, ¿no? 1, 2, 3, ¿correcto? Ese sería por la derecha. Entonces acá sería 4, 5. Muy bien. Una vez ya dado, entonces respondemos a la pregunta que nos dice, ¿contiene un grupo alcoxi? Cierto, porque es el etoxi, un grupo alcoxi, entonces es verdadero. Su nombre es el 4-etoxi 5,6 dimetiloctano. Entonces hay que verificar que sea este el nombre. Por lo tanto, será entonces empezando por el orden alfabético. Bien, entonces tiene un grupo alcoxi. Su nombre será el 4-etoxi. A ver, evaluando. Entonces, ¿por dónde empezaría? Por la izquierda, por la posición más baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 4 etoxi. Entonces, el etoxi está en este lado, está en posición 5. Entonces, aquí ya lo invalida porque no dice 4. Entonces, lo correcto es que es 5 etoxi y luego el resto de la cadena carbonada. Su forma molecular es C12H26O. Entonces, la fórmula molecular se refiere a contabilizar la cantidad total, ¿cierto?, de carbonos, la cantidad total de hidrógenos, lo que nos va a generar este tipo de compuestos. Entonces, contabilizando la cantidad de carbonos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Entonces vemos que tiene una cadena en el cual vemos la cantidad de hidrógeno, ¿no? Entonces la cantidad de hidrógenos sería entonces 12 carbonos hidrógenos, sería 3 y 2 son 5 y 3 y 2, 10, 11, 12, 13,
Entonces, el etoxi ya no estaría cayendo en posición 4, sino estaría cayendo en posición 5. Entonces, aquí es correcto. Y su fórmula global, entonces, 12 carbonos. Muy bien. Sí hay 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Y la cantidad de hidrógenos sería, entonces, de la siguiente manera: 3, 6 y 2, 9, 10, 11, 12. ¿No? Los hidrógenos, entonces, contabilizando nuevamente, sería 3 y 2 son 5 y 2 son 7, 8, 8 y 2 10 y 3 13, 14 y 3 17, 18, 20, 23, 26, ¿cierto? Entonces quiere decir que tiene 26 hidrógenos, entonces hasta ahí es correcto, y un oxígeno. O sea, quiere decir que la tercera es verdadera. Por lo tanto, las proposiciones correctas, entonces, bien, entonces la respuesta sería las correctas uno y 3, ¿cierto? Muy bien, entonces con ello estamos terminando lo que es nuestro ejercicios, que esperando que sirva de complemento para lo que va a ser su examen de esta semana 8. Eso es todo y que tengan un excelente día. Nos vemos en una próxima oportunidad.